tomes el control, nos guíes y nos ayudes. Y que de una manera muy especial hables al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que a lo largo de las Escrituras, Señor, tú nos muestres tu amor, tu fidelidad y sobre todas las cosas el propósito tuyo para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a hablar hoy una tercera parte de lo que hemos hablado durante los domingos pasados que he estado compartiendo. Tiene que ver con la formación del carácter. Los domingos anteriores hablé como dos domingos seguidos. Hablé sobre las grietas del carácter, tomando el ejemplo de dos personajes de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Uno de ellos, Sansón, y el otro, Roboam. Hablábamos de cómo nosotros encontramos a lo largo de nuestra vida personas que aparentemente nosotros al verles tienen todo para triunfar. Que desde el momento que los conocemos y van creciendo, tienen todo para salir adelante, para tener éxito, para triunfar. Y en un momento dado, muchas expectativas genera la vida de esa persona. Pero curiosamente, a la vuelta de los años, a la vuelta del tiempo, lo interesante es que esas personas, en vez de cumplir a ese propósito de llegar a triunfar, terminan finalmente en la ruina. Hablamos sobre la vida de Sansón, un hombre que aparentemente tenía todo, pero terminó bajo la ruina, siendo causa de risa y siendo el payaso de los filisteos. Un hombre que fue llamado por Dios desde el vientre de su madre. Un hombre que tenía la unción de Dios. Un hombre respetado. Un hombre que aún físicamente tenía las cualidades para triunfar, pero terminó mal. Terminó bajo la ruina, vuelvo a repetir, de su propio carácter, de las decisiones de no tomar control de su vida y de esas áreas débiles. Hablamos también de un segundo personaje, Roboam, otro hombre teniendo todo para salir adelante. En primer lugar, siendo hijo del hombre más sabio de toda la tierra en aquel tiempo. Me refiero a Salomón. Este hombre, con todas las promesas que pudiera tener, con lo prometedor que pudiera haber sido su vida de éxito como rey, termina dividiendo el reino en dos partes. Termina dividiendo una nación en dos partes que por muchos años generó no solo una división, sino generó conflictos y batallas entre esos dos reyes. ¿Qué es lo que hizo que esas personas, y qué es lo que hace que nosotros terminemos mal teniendo mucho para triunfar? Grietas de carácter. Grietas que aparentemente están allí, que no tomamos en cuenta. No solo que no tomamos en cuenta, sino que las minimizamos. Creemos que no nos van a hacer daño, pero tarde o temprano eso nos trae serios problemas. Ahora bien, yo quiero compartir hoy el tercer capítulo que tiene que ver con eso de carácter. Pero ahora yo quiero llevarle a un punto ya no solo ver las grietas, sino ahora ver cuál es nuestro ideal y qué es lo que necesitamos para tener un carácter que pueda tener éxito. ¿Qué es lo que necesitamos para tener un carácter firme? O en otras palabras, ¿cuáles son los elementos que van a formar el carácter cristiano? Hay dos pasajes de las Escrituras con los cuales quiero iniciar con usted. El primero es en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Si usted trae su Biblia, por favor acompáñeme, porque para ir conmigo vamos a ver varios pasajes de las Escrituras, y al ver esos pasajes ojalá usted los pueda subrayar para después meditar en casa. Si usted es dado a escribir, a tomar notas, ojalá lo pueda hacer. El primer pasaje se encuentra en la epístola a los Gálatas. Es un pequeño versículo, pero nos habla sobre el deseo y el anhelo del apóstol Pablo hacia los cristianos de Galacia, hacia los cristianos que se encontraban en el Asia Menor, y en donde el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Usa una idea que es difícilmente de comprender, porque
como hombres que estamos aquí, por mucho que entendamos el dolor, no vamos a poder percibir o entender lo que es el dolor de parto. Las mujeres sí. Pero el apóstol Pablo usa ese ejemplo para poder enseñar cuál era el sufrimiento que él tenía, porque eso le llevaba a anhelar algo para los cristianos. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es lo que les decía. O sea, es difícil de entender que un hombre lo pueda percibir. Yo pude ver a mi esposa, tengo 2 hijas, y pude ver el sufrimiento. Sin embargo, no lo pude yo percibir. Me dolía que ella estuviera sufriendo. Pero honestamente, por aquí nunca pasó por mi mente diciendo: Señor, pásame los mismos dolores. Pero Pablo, vea lo que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Como que quiero dar a luz algo. Quiero dar a luz algo. ¿Qué era lo que él quería dar a luz? Que Cristo fuera formado en la vida de los creyentes. Hasta que Cristo sea formado. Y ese hasta me habla de un deseo y de un propósito hacia donde nosotros queremos llegar. La primera cosa que yo quiero que usted y yo entendamos es que para tener un carácter, lo primero que necesitamos es que Cristo empiece a ser formado en nosotros. No estamos hablando de un humanismo, o no pretendemos hablar de un humanismo con cualidades y habilidades que le van a hacer un excelente líder. Lo que yo deseo hablar es que más de cualidades y habilidades, hablar de algo interno que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y eso algo o ese interno tiene que ver con que Cristo no solo camine a mi lado, tiene que ver no solamente con que yo vaya a una iglesia a que me oren, a que me bendigan, a que yo aprenda algo de Dios. Eso tiene que ver con que ese Dios del cielo venga, entre a mi vida y se forme de tal manera que yo me parezca a Cristo. En otras palabras, que el carácter de Cristo se forme en mi vida. No puedo yo hablar de un verdadero cristiano si el carácter de Cristo no está formado en él. El ser cristiano no tiene que ver con tener la Biblia más grandota aquí. El ser cristiano no tiene que ver ni aún con el ser el mejor y excelente predicador. El ser cristiano no tiene que ver con cuántas veces usted va a una iglesia. El ser cristiano no tiene que ver con qué tan bueno es usted. El ser cristiano tiene que ver con permitir que Cristo sea formado en usted. Y ese era el anhelo de Pablo. Mire, por favor, yo quiero que me entienda la razón de esta congregación, como de otras. Nuestro deseo más grande no solo es enseñarle a que usted conozca de Dios, no solo es enseñarle un conocimiento aquí, sino hacer que ese conocimiento baje a su corazón para que Cristo sea formado en usted. Porque eso era el deseo de Pablo. Tan así que él lo decía: yo estoy sufriendo como una mujer que sufre por dar a luz con esos dolores de parto. Estoy sufriendo hasta que Cristo sea formado en ustedes. La palabra que Pablo usa aquí es morfo, forma. Literalmente también se traduce como moldear, como formar. Piense por favor un momento en aquella historia de Jeremías capítulo 18, en donde Dios le habla a Jeremías y le dice: te voy a enseñar mis palabras, o te voy a hacer oír mis palabras. Y lo envía a la casa de un alfarero. Y cuando Jeremías llega, ve que el alfarero está trabajando sobre la rueda, una rueda con la que se movía el pie, y sobre esa tenía un montón de barro, y sobre esa estaba moldeando una vasija. Finalmente dice en la Biblia: así son mi pueblo, así es mi pueblo, en mis manos quiero moldearlo. Y permítame decirle que muchas de las circunstancias que usted enfrenta, muchas de las adversidades, muchas de las luchas tienen que ver con la forma que Dios quiere darle a cada uno de nosotros, de ustedes.
Tiene que ver con el trato de Dios con nosotros, moldear, formarnos. La misma Biblia dice que la vasija de barro no puede reclamar del alfarero y no puede decirle hazme así, o ¿por qué me haces así? Sino que el alfarero tiene toda la potestad de moldear y de formar la vasija como él quiere. Y lo que yo estoy en esta mañana tratándole de decir es que él tiene todo el poder para tomarlo y para empezarlo a moldear. La pregunta es si usted está dispuesto a estar sobre la rueda donde el alfarero quiere moldear su vida, porque Dios quiere formar carácter en nosotros, y el carácter que quiere formarlo no tiene que ver con parecernos a otras personas. El carácter que Dios quiere formar tiene que ver con parecernos a Cristo, porque eso es ser cristiano. Yo estoy seguro que muchos de ustedes o muchos de nosotros crecimos con ideales, con personas admirándolos. Algunos posiblemente tomaron la decisión de tener una profesión porque admiraron a una persona que fue de influencia positiva en ustedes. Ahora yo quiero llevarle a un punto que tiene que ver más que admirar a una persona. Tiene que ver precisamente con ser como esa persona, con ser como él. Según a los Corintios capítulo 3 versículo 18, Pablo también usa una expresión similar de ser formado, de ser transformado, de ser cambiado. Según a los Corintios 3, 18, por tanto nosotros todos, dice, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Se los voy a leer en otra versión. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria. En los tiempos en los que Pablo escribió, cuando se refiere a espejo, no se refiere a los espejos convencionales que nosotros tenemos o que conocemos. O sea, un espejo donde fidedignamente y claramente nos podemos ver. Los espejos eran hechos comúnmente de bronce. Después de martillarlos, de extenderlos a una forma redonda, etcétera, se pulían de tal forma que quedaban, pues prácticamente reflejaban mucho. Pero aunque estuvieran sumamente pulidos, estos cuadros o artículos estuvieran sumamente pulidos, no se podían ver con claridad. Sí se veía una imagen, pero no se veía el detalle completo. Pero aún así el apóstol Pablo dice, cada vez que yo me veo en un espejo, o cada vez que el cristiano se vea en un espejo, tiene que verse la imagen de Jesús transformando la vida de esta persona. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Cara a cara descubierta, así, tal y como soy, me veo y de esa forma soy transformado a la imagen de Jesús. Ahora, aquí empiezan los problemas de nosotros, porque prácticamente lo que quisiéramos, o muchos, tenemos una idea de adoptar una religión. Y permítame explicarle esto. O sea, el asunto por el cual usted está aquí no tiene que ver con una religión. No tiene que ver con que nosotros le invitamos a que usted dejara tal o cual religión y asumiera esta. Yo quiero ir un poquito más allá. Y tiene que ver con lo que Dios quiere que usted sea. O sea, religiones hay muchas. Y créeme, hay muchas aún mejores. Porque no se trata de una religión, lo que se trata de una relación tan personal con Dios, que cada vez que yo me veo en un espejo, sea yo transformado a la imagen del Señor. Y vuelve a usar la misma palabra, transformar, moldear, formado. Usted está aquí por eso. La razón de cada mensaje tiene que ver eso. La razón de cada estudio tiene que ver precisamente con esa intención, que Cristo sea formado en usted.
El tiempo de adoración, el tiempo de alabanza, no solamente es porque a Dios tenemos que ablandarle el corazón para que Él nos dé algo. El tiempo de alabanza es permitir que la presencia de Dios baje a mi vida y empiece a transformar mi corazón, empiece a cambiar mi vida, empiece a hacer en mi carácter, empiece a ser la persona que Dios quiere que yo sea. Y esa persona que Dios quiere que yo sea tiene que ver precisamente con ser formado a la imagen de Dios, con ser formado a la imagen de Jesucristo. Tan así que tiene la gente que ver en nosotros algo diferente. Mire, Hechos capítulo 11, hay una historia bien interesante, a lo mejor usted la ha leído. Pero el término cristiano viene precisamente de un lugar, de una ciudad llamada Antioquía. Ya, no de repente nada más nosotros dijimos, bueno, pues somos seguidores, vamos a llamar de Cristo, pues vamos a llamarnos cristianos. No, la gente fue la que le puso el nombre a los seguidores o a los discípulos de Jesús. Fue la gente que vivía alrededor de esas personas que hablaban de Jesús, vivían como Jesús, caminaban como Jesús, que al verles les llamaron cristianos. Fue en la ciudad de Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Empiece por favor a ver las características. La mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio, oiga por favor, ¿vio qué? Ahora, la vio. O sea, no se lo dijeron. O sea, vio la gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. Subraya esta palabra por algo que voy a comentar más adelante. Permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, que fue la primera palabra, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quiénes? Ellos no se autonombraron. La gente que estaba alrededor les llamó cristianos porque vieron que la gracia de Dios estaba con ellos, porque vieron que ellos eran diferentes a todos los demás. Es más, eran diferentes aún a la religión predominante en aquel tiempo, la judía. Eran diferentes a las religiones más populares de aquellos tiempos, paganas. Ellos eran diferentes. La gracia de Dios estaba en ellos. Y por un año estuvieron allí, de tal manera que la gente les llamó cristianos. Por favor, yo quiero que se pregunte usted eso. No es lo mismo lo que yo digo que soy a lo que usted diga que yo soy. No es lo mismo que usted diga que va a tal o cual iglesia. No es lo mismo que alguien le pregunte que usted si es cristiano o no. Yo soy cristiano, yo recibí a Jesús tal y tal fecha. Perfecto, todo está eso bien. Pero ¿qué es lo que la gente ve en mí? Si ve la gracia de Dios y puede decir es cristiano. Cristo formado en nosotros. Ahora bien, si Cristo va a ser formado en nosotros, yo tengo que entender una primera cosa y quiero que la anoten así. Es más importante ser que hacer. Se los voy a repetir otra vez. Para que el carácter de Cristo empiece a ser formado en mí, tengo que entender que es más importante ser que hacer. Miren, nosotros
en la dinámica que tenemos cotidiana, estamos tan apurados en hacer cosas que al final del camino encontremos nosotros satisfacción y la gente vea en nosotros, por lo que nosotros hicimos, vea nuestros logros, y entonces al ver nuestros logros nos sintamos nosotros satisfechos. El problema es que con el correr del tiempo nosotros perdemos de vista y nos volvemos en personas que están haciendo cosas, pero se están olvidando de la más importante, del carácter interno. Usted puede ser una persona sumamente ocupada aún en las cosas de Dios, pero no ser la persona que agrade a Dios. Se lo voy a poner de esta manera. Jesús visitó en la ciudad de Betania a una familia, eran 3 hermanos. Uno de ellos era Lázaro, tenía 2 hermanas, se llamaba Marta y la otra era María. Y cuando Jesús llegó, se congregó alrededor un montón de gente a escuchar a Jesús. Entre ella estaba María. Ella se sentó a escuchar a Jesús. Marta estaba preocupada y ocupada haciendo cosas para Jesús. Subía, bajaba, atendía, hacía la comida, estaba preocupada por hacer cosas para Él, en tanto que la otra estaba sentada. Llegó un momento en que esta ocupación que ella tenía le provocó lo que provoca muchas veces a nosotros: el trabajo, estrés. Y ese estrés nos provoca enojo. Y buscamos desquitarnos porque yo estoy trabajando y el otro no está haciendo nada. Yo estoy haciendo esto y los demás ni siquiera ven lo que están haciendo. Y entonces llega Marta y le reclama a Jesús y le dice así: no tienes pendiente de que yo estoy trabajando y esta mujer está aquí sentada. Jesús le responde y le dice: Marta, Marta, afanada y preocupada estás por muchas cosas. Ella estaba más ocupada por hacer que por ser. Y lo que Dios quiere para mí es empezar a trabajar con mi interior. Es cierto que hay muchas cosas que usted tendrá que hacer. Es cierto que habrá muchas cosas que usted tendrá que hacer aún para Dios. Pero recuerde que nunca va a sustituirle el tiempo que usted ocupe de estar con ese Dios. Entonces lo pongo también de esta manera sencilla. Padres preocupados y ocupados en darle lo mejor a sus hijos, ausentándose más horas, más tiempo, y regresando, dándoles o cubriéndoles una buena escuela, un buen colegio, un montón, una lista de cosas. Pero el hijo, cuando ve a ese Señor, puede verlo como el suplidor o el que suple, pero no como el Padre amoroso, tierno y cariñoso. Porque llega el momento en que está tan cansado que no tiene ni siquiera tiempo para jugar con sus hijos. Por eso es más importante, empezando como la base fundamental para empezar a construir carácter, es ser que hacer. Hace tiempo, yo recuerdo una de mis hijas, la pequeña, en alguna ocasión estaba por aquí jugando, era entre semana, y yo llegué ocupado, no sé qué cosas, y de repente entré y ella estaba con una pelota. Y entonces yo nada más la saludé, le di un beso y me subí, pero bajé rápido porque tenía que salir. Cuando yo iba saliendo, recuerdo que ella estaba aquí y tomó su pelota y se volteó y me dijo: papá, ¿juegas conmigo? Y yo nada más así, instintivamente me volteé y dije: no, hija, tengo que salir, después te veo. Y yo empecé a caminar y me seguí. Pero cuando iba casi llegando a la reja, yo sentí una mirada, algo, y me paré y me volteé. Y ella seguía todavía parada con su pelota aquí, así,
viendo cómo su papá se iba a hacer cosas. En ese momento me cayó el 20 y regresé. Y le dije, perdóname, vamos a jugar. Llegué tarde o no llegué a la cita, pero para mí lo más importante en ese momento era ser padre y no hacerla de padre. ¿Me estoy explicando? Como esos, hay cosas que nosotros estamos preocupando haciendo cosas, pero lo que menos nos preocupa es que delante de Dios yo debo ser transformado a la imagen de Dios. Por eso es más importante ser que hacer. Dos pasajes. Primera, a Efesios capítulo 5. Sed imitadores de Dios. ¿Ya lo encontré? Dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5, versículo 1. Reto. Sed imitadores de Dios. Si yo voy a ser semejante a Él, debo imitarlo. Así de sencillo. La palabra que usa aquí es la misma palabra que es como raíz, que significa, que de allí viene la palabra mimo, un imitador. Esa misma. Gracias. Te lo agradezco, gracias. Esa misma palabra de mimo, que se traduce como imitador, precisamente tiene que ver, ahora es curiosa, porque no solo es copiar, ojo, no es solo ver lo que hace el otro y yo lo tengo que hacer. La palabra tiene que ver más allá con el interior. Para ser un imitador, yo tengo que trabajar en mi interior. O sea, no es, lo veo y lo copio. Hace una mueca de risa, la hago yo. Se sienta, me siento. No. Esa palabra es bien interesante porque es la persona asume la personalidad de la otra persona de tal manera que se llega a confundir con lo que está haciendo la otra persona. Aquí en este pasaje, el apóstol Pablo nos está diciendo, sed imitadores de Dios. Independientemente de los modelos que nosotros anhelemos tener, a quién quisiéramos parecernos, quién quisiéramos hacer, yo tengo que ir a lo más grande. Yo quiero parecerme a Cristo. Ese es mi reto. El carácter, para empezar a evitar esas fallas de carácter, yo tengo que empezar a parecerme a. Ahora, ¿cómo me parezco? ¿Cómo puedo empezar a parecerme a? Juan capítulo 3. Juan el Bautista, primo de Jesús. En el versículo 30, Juan capítulo 3, versículo 30. Vean lo que él menciona. Es necesario, ¿ya lo encontró? Es necesario que él, ahora, cuando refiere a él, se está refiriendo a Jesús. Es necesario que él pero que yo mengüe. Es necesario, dijo Juan, que él vaya creciendo y que yo me vaya haciendo más pequeño, que yo vaya decreciendo. Mire, a veces hay tanto de nosotros que aún nuestra propia familia lo ve así. O sea, es que no lo conoces. Así es su carácter. Así es, así. ¿Qué le parece si empezamos a tomar el reto de ser como Jesús?
de que el carácter de Cristo se empieza a formar en nosotros. ¿Y cómo? Más Él, menos yo. Empieza a ver qué áreas de su vida son tan notorias en usted, hasta están tan altas, que la gente lo reconoce como tal. No, pues este es iracundo, es esto, o sea, 20 cosas. Pero lo menos que ve es a Cristo. O sea, Cristo se ve así chiquitito. ¿Qué vio la iglesia, la gente de Antioquía en los discípulos? Cristo creciendo. ¿Están conmigo? Cristo creciendo. La segunda cosa, fidelidad para un carácter, para tener carácter. El segundo elemento, fidelidad como la piedra angular. Déjame explicarle lo que es fidelidad y después vamos a un pasaje. Digo, lo que es la piedra angular. Antiguamente se usaba lo que se le conoce como la piedra angular. La piedra angular era la piedra base y fundamental que se ponía en principio o primariamente, y que de allí dependía la dirección que debería tener toda la demás construcción. Esa piedra angular era la primera, vuelvo a repetir, pero además de ser la primera, era la que le daba dirección de la forma en la que estuviera colocada para dirigir el resto de la construcción hacia la izquierda, hacia la derecha y también hacia arriba. También esa piedra angular era tan importante que si la quitaban, todo se venía abajo. Un ejemplo de lo que puede ser la piedra angular es en un arco donde hay ladrillos o piedras que están colocadas así. La piedra angular sería la piedra que está en la parte de arriba, que es la que hace presión a manera de cuña para que todo el arco no se venga hacia abajo. Si ustedes quitan la piedra que está hasta arriba, ya no va a tener soporte, y por muy buenos mezcla que tenga, se va a venir abajo el arco, porque necesita la piedra hasta arriba. Esa piedra es la piedra angular. Hablemos, por favor, que la piedra angular del carácter se llama fidelidad. Acompáñeme, por favor, a 2 Timoteo capítulo 2. La fidelidad como la piedra angular de mi carácter. Este pasaje lo hemos oído y es muy repetitivo, especialmente cuando tiene que ver con el discipulado, ¿no? Con hacer discípulos, etc. Pero quiero que vea, por favor, lo que dice aquí el apóstol Pablo. Capítulo 2, versículo 2. ¿Ya lo encontró? Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, lo que has oído de mí ante muchos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, en principio lo que siempre se nos habla tiene que ver precisamente con el discipulado. ¿Qué es esto? Lo que has oído de mí, enséñalo a otro, para que ese otro enseñe a otro. Eso no hay ningún problema. Pero quiero que vean la cualidad primera que el apóstol Pablo dice que tiene que tener ese que va a enseñar a otro. ¿Cuál es? Fiel. Lo que has oído de mí ante mucho, esto encarga a hombres fieles. Ahora, y luego dice, que sean idóneos. Ahora, quiero que vea que la primera cosa es fidelidad. Lo segundo es idoneidad o capacidad o habilidad. El error más grande que tenemos, y no me van a negar ustedes, si usted es persona de una empresa que contrata continuamente personal, usted en su lista de requisitos, usted puede poner que sea capaz, le pone todo lo que necesita que esa persona para que aplique el perfil de esa persona. Si usted es honesto, usted nunca va a encontrar y nunca le va a poner fiel. Lo que usted pone es habilidad, ¿sí o no? Que sepa manejar esto, que sepa esto, o sea, 20 cosas. Pero si usted se da cuenta, las personas que más problemas les han causado son las más hábiles o las más capaces.
que son menos fieles. A ver si me explico. Son las que más le han causado problemas. Porque en primer lugar, son las que más le discuten a usted. Porque son buenas en lo que saben. Y nadie lo discute. Son las personas que a la vuelta de 1 o 2 meses les ofrecen un mejor sueldo porque son tan buenos que allá le valoran su habilidad y se va. Las personas más hábiles y más capaces son las que les han causado problemas en su trabajo. Si nosotros cambiáramos las cosas y buscáramos fidelidad, la habilidad se aprende, la fidelidad no. La capacidad de hacer hábiles lo puede ir aprendiendo poco a poco. La fidelidad es la piedra angular del carácter. La palabra fiel en griego es pistos y se traduce como digno de confianza. Se traduce también como confiable o hábil. Una persona digna de confianza, usted le puede dar X cantidad de dinero y usted sabe que no va a tomar un quinto partido por la mitad, porque es fiable, es digna de confianza. Usted puede ausentarse y retirarse un tiempo del trabajo y usted sabe que cuando usted regrese, porque esa persona es fiel, allí va a estar y va a ser digna de confianza. Lo que usted ponga en él, él lo va a realizar. Lo que va a hacer de nosotros como la piedra angular para nuestro carácter es fidelidad. Podemos nosotros ser muy hábiles, pero si no tenemos fidelidad, no aplicamos ante los ojos de Dios. ¿Me estoy explicando? Ahora, le podemos repetir. Ahora, es bueno tener una persona fiel y hábil. Eso es excelente. No están peleadas las dos cosas. Pero si usted busca una persona fiel, usted puede enseñarle habilidades. Y lo puede aprender porque es fiel. Y puede pasar tiempo porque es fiel. Pero usted nunca le va a enseñar a una persona a ser fiel. Puede ser hábil en lo mejor que usted crea, pero eso no lo va a aplicar, y la confiabilidad, la fiabilidad no la va a aprender, porque eso tiene que ver con el carácter intrínseco de la persona, con lo que es, y precisamente tiene que ver con lo que Cristo está haciendo en mí, Cristo formado en mi vida. Ahora, hay una diferencia entre fidelidad y lealtad. Son dos palabras que a lo mejor parecen iguales, ¿no? La fidelidad es digno de confianza. La lealtad viene precisamente de un término latino, de un término en latín, y se traduce como el respeto a una ley, la firmeza a un principio o a una idea. La fidelidad tiene que ver directamente con la persona. La lealtad tiene que ver directamente con la causa. Se los voy a explicar otra vez. Mire, la fidelidad tiene que ver con el carácter de la persona. La lealtad tiene que ver con la causa que se está haciendo. Puede haber una persona fiel, pero no leal. Un matrimonio. Una mujer puede ser una mujer fiel a su esposo porque él es fiel, nunca ha tenido un desliz fuera ni dentro ni nada. Pero no puede ser, pero al mismo tiempo será una mujer no leal si ella no está comprometida con la causa de su esposo.
Es decir, que de repente no está comprometida con el trabajo de su esposo. Es su trabajo y lo deja que él haga su bronca de él. Ella no es leal a la causa, es fiel a él, pero no es leal a la causa. ¿Me explico? En la iglesia lo mismo. Usted puede ser fiel, puede ser leal también, pero a lo mejor puede ser fiel porque está aquí todos los días, pero por dentro usted puede decir: ustedes están locos, es mi rollo, yo nada más voy para que no den lata. No está comprometido a la causa. La fidelidad tiene que ver con el corazón, la lealtad tiene que ver con la actividad, con las cosas que estamos haciendo. Por eso, si regresamos a lo más importante tiene que ver con la fidelidad de carácter, con la fidelidad de nuestro corazón. Hay un ejemplo muy interesante en Números capítulo 12, por favor. Números capítulo 12. Hablando de Moisés. Fíjense la forma en la que Dios se expresa de Moisés. Llegó un momento en que Moisés tenía, los dos hermanos de Moisés eran Aarón y María. Y en una ocasión Moisés se casa con una mujer no judía. Era una mujer de la ciudad de Cus y era cusita. O sea, no es que se casó con una cosita. Dice el capítulo 12, versículo 1, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. O sea, lo repite. O sea, ¿tuvo un problema Moisés? Sí. O sea, no se casó con una mujer judía, se casó con una mujer de las hijas de Cus y punto. Ahora, esto hizo que Aarón y María murmuraran contra Moisés. Versículo 2, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, y a Aarón y a María: salid vosotros al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: Dios, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Mas no así a mi siervo Moisés, que él es fiel. O sea, fíjense por favor lo que Dios dice. O sea, ¿había tenido un problema Moisés? Sí. O sea, había fallado. Pero hay algo que usted y yo tenemos que aprender. Un hombre fiel también es un hombre fiel para arrepentirse. Un hombre fiel que falla a Dios es un hombre fiel también que tiene la capacidad de humillarse delante de Dios y decirle: perdóname, fallé. Dios mismo hablando de Moisés y le dice: mira, o sea, yo voy a hablar a otros profetas. Si voy a levantar profetas, yo les voy a hablar por sueños, etc. Pero a Moisés no. A él le voy a hablar cara a cara, porque él es un hombre fiel. Y lo dice así: en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, o no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Y luego les dice a ellos: ¿por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Mire,
Aarón y María eran leales, pero no fieles. Eran leales porque estaban comprometidos con la causa, pero no eran fieles porque no eran dignos de confianza, no eran dignos de fiar. Las dos cosas son importantes, pero si nosotros tenemos que empezar por alguna para empezar a trabajar, tendría que ver con la fidelidad. Moisés, un hombre como usted y como yo, tomó una decisión equivocada. Sí, lo está allí. O sea, la Biblia es tan preciosa que no oculta los pecados, ni lo ocultó el pecado de Moisés, de David, menos el de Moisés. Y sin embargo, cuando Dios viene, no se pone a discutir con Aarón y con María, diciéndole, pues sí, tienen razón, pero fíjate, no. Lo primero que les dice, Moisés es fiel. Y en otras palabras, casi les estaba diciendo, y ustedes no. Que la primera cosa que usted y yo empecemos a trabajar en nuestra vida es fidelidad. Dele gracias a Dios por la habilidad y por la capacidad que usted tiene. Dele gracias a Dios por todos los talentos que usted tiene. Dele gracias a Dios por lo que Dios le ha rodeado. Pero preocúpese por algo más importante. ¿Qué tan fiel es usted? ¿Qué tan fiable y qué tan confiable es? Por eso cuando regresamos otra vez a Timoteo, Pablo le dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. O sea, esto encarga a hombres fieles, confiables, que sean capaces. Pero lo primero es fidelidad. Y quiero decirles honestamente, muchos de los problemas como congregación que hemos tomado es porque precisamente nos vamos con la finta, habilidad, capacidad. Y de repente son los problemas que más hemos tenido, precisamente porque no hay fidelidad. Porque el hombre fiel puede no ser capaz, pero puede aprender la habilidad. El hombre fiel es el que tiene un corazón para Dios. Y quiero dejar pendiente la próxima semana 3 elementos que nos ayudarán a ser fieles. Lo guarde. Y hay 3 elementos alrededor de nuestra vida que me van a ayudar a ser fieles. Se los digo nada más rápido: determinación, persistencia y paciencia. Pero hoy en esta mañana yo quisiera que la primera cosa que pudiéramos con esta terminar es decirle, Señor, quiero que Cristo sea formado en mi vida. ¿Cómo me ve la gente? En su trabajo, ¿cómo lo ve la gente? ¿Huye? ¿Se esconde? ¿O la gente realmente está viendo? O sea, posiblemente no es lo que era antes, pero tampoco es lo que Dios quiere que sea, pero algo avanzado. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie y terminamos hoy en esta mañana? Que nuestra preocupación más